Bienvenidos a su sesión número 2 de la materia de contabilidad financiera y contabilidad administrativa. En esta ocasión vamos a ahondar un poquito más de las diferencias entre una contabilidad administrativa y una contabilidad financiera, ¿sí? Vamos a terminar de ver nuestra primera unidad, que es lo que nos ha abarcado todos estos temas, la sesión anterior y esta. Vamos a ver enfocarnos prácticamente en las diferencias que existen entre una contabilidad administrativa y una contabilidad financiera, ¿ok? Para que quede muy claro, y los pasos para una parte de la información financiera. Recordemos un poquito lo que vimos nosotros en nuestra sesión anterior, para que veamos un poquito más las diferencias sobre lo que existiría entre administración financiera y contabilidad administrativa y contabilidad financiera. Fíjense bien, nosotros en la sesión anterior estuvimos viendo que la contabilidad financiera es una técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se sumarizan y se informan las operaciones cuantificables en dinero realizadas por una entidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Pues en una forma muy sencilla, nosotros tenemos pues un negocio. Este negocio, ¿cómo vendría siendo? ¿Sí? Este negocio lo tenemos aquí y está originando siempre operaciones, compra y venta de artículos, ¿ok? Entonces, nosotros estuvimos viendo en nuestra sesión anterior que toda esta compra y venta de artículos lo está originando, los está haciendo en cada momento del tiempo. Hoy estamos aquí y compro artículos aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí, y desde que se origina el negocio va comprando y vendiendo artículos. ¿Qué está haciendo la contabilidad? La contabilidad va registrando, va sumarizando, va recolectando toda esta información para hacerla mediante sus bases de datos, tener la contabilidad y el registro de cada una de las operaciones que va generando el negocio. ¿Qué hace la parte de la contabilidad financiera? La contabilidad financiera va a recolectar toda esta información para que en este momento, ahorita, la contabilidad financiera nos va a arrojar lo que es la información financiera, la cual se va a plasmar sobre la compra y venta de artículos, operaciones, pago de sueldos y salarios, arrendamiento del local, etcétera. Todo eso lo va a hacer y lo va a plasmar mediante lo que serían los estados financieros. Estos estados financieros van a ser de acuerdo a 3 condiciones que manda el Instituto Mexicano de Contadores Públicos: los postulados básicos, antes llamados principios de contabilidad generalmente aceptados, las reglas particulares y lo que es el criterio prudencial, que es lo que nosotros vamos a repasar hoy en esta sesión. ¿Y qué va a hacer la contabilidad administrativa? La contabilidad administrativa va a retomar esto, va a ver cómo se va a comportar las ventas de aquí para un futuro, para que en forma correcta va a enganar todos los elementos para que trabajen de una forma eficiente y con ello pueda lograr maximizar los recursos de la empresa. Ahora sí que como administrador de una empresa, su objetivo va a ser que va a hacer lo más que puede con lo menos, ¿no? Entonces, con los menores recursos va a hacer maravillas. Ese es el objetivo de un administrador, maximizar todos los recursos de la empresa de forma tal que la empresa quede bien, que tenga los mejores recursos disponibles para poder operar o trabajar, ¿ok? Entonces, como yo les comentaba, la parte de la contabilidad financiera, aunque no se encarga de cargar y de abonar, porque eso lo hace la contabilidad general, la contabilidad financiera va a recoger todo eso que hacen cargos y abonos y lo va a plasmar mediante lo que sería la información financiera. Esa información financiera nosotros la vamos a ver reflejada en los estados financieros de la empresa. Pero esos estados financieros tienen que estar de acuerdo a 3 condiciones, que es lo que nosotros estamos viendo aquí: postulados básicos, reglas particulares y criterio prudencial, que es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, los postulados básicos, vamos a empezar por nuestro primer punto. ¿Qué son los postulados básicos?
Los postulados básicos, como nos dice en esta lámina, son los conceptos básicos que delimitan e identifican al ente económico, o sea, al negocio, marcan las bases para cuantificar las operaciones, o sea, para registrarlas, para hacer un cargo y un abono de las operaciones y presentan la información financiera mediante los estados financieros que van a tener cierta estructura, ¿ok? Entonces, eso vendría siendo la parte de los postulados básicos. Estos postulados básicos, antes principios de contabilidad generalmente aceptados, son estos: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos, gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Como pudieron ver, son 8 postulados básicos que son los que van a dar o nos van a delimitar cómo hacer la contabilidad de la entidad o del negocio. Entonces, esos postulados básicos, como habíamos visto, van a estar delimitados o van a estar agrupados en diferentes categorías. La primera, el primer postulado, que es la sustancia económica. Ese va a ser la captación esencial de lo que vendría siendo las operaciones y delimitaciones del sistema contable. Ahora sí que este postulado básico es nuevo. Anteriormente no lo teníamos en principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Por qué? Porque anteriormente la contabilidad se hacía todo mediante registros manuales. No se entendía lo que sería un sistema contable. Ese sistema contable está conformado en la mayoría de los negocios hoy en día por medio de lo que son los equipos electrónicos o de cómputo, ¿sí? Los paquetes contables, como son lo que son Aspel, Compaq, etcétera, ¿no? Algunos de esos programas contables que están en el mercado hoy en día. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está diciendo? Que cualquier negocio, por más chiquito que tenga, ya tiene su sistema contable, su programita de contabilidad. Esos programitas de contabilidad pues ya nos van a ayudar a hacer el registro de las operaciones. No sé si hayan tenido oportunidad de ver esos sistemas contables y vean las facilidades que les pueden brindar los mismos. Pero ahora sí, este sistema contable, o este programito contable, como nos dice aquí, va a tener que captar todas las operaciones del ente. Es decir, pues algunos programitas pues son comerciales, ya son en el mercado. Sin embargo, algunos otros son hechos a la medida del negocio, ¿sí? O sea, muchas veces los negocios siempre empiezan con programitas pues chiquitos y empiezan con programas que pueden comprar económicamente en el mercado, pero de acuerdo a las necesidades del negocio, el negocio va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega un momento en el cual ya el negocio pues ya necesita un programita hecho a las necesidades del negocio, ¿sí? De acuerdo a sus requerimientos, ¿sí? Un programa muy específico. Pero ese programita, ¿qué tiene que hacer? Ese tiene que captar todas las operaciones que va generando el negocio, por más grande o más chiquito que sea. Ese programita tiene que recolectar toda la información como un total. No se vale que el programita nada más recolecta y las operaciones de por aquí, de por acá y de por acá tenemos que hacerlos por fuera, ¿no? O sea, imagínense la desorganización que sería de que un programita me haga nada más ciertas operaciones y las otras operaciones pues las tengo que llevar por medio de una hoja de Excel y después hago todo un proceso para juntar los dos, ¿no? Lo que lleva el programa y lo que lleva mi hoja de Excel para con eso formar la contabilidad. Pues no, o sea, el programito contable, por más básico o por más detallado que sea, debe de llevar toda la operación del negocio. Se vale que a lo mejor un programa contable lleve o que reciba información de cuentas por cobrar que lleva su programita contable junto con la parte de ventas y le va a mandar información a lo que vendría siendo el programa contable. Que por ejemplo nómina lleve su programita y que este programa de nómina le envíe la información también a la contabilidad. O sea, se vale eso, porque al fin y al cabo los diferentes programitas mandan toda la información a lo que vendría siendo la contabilidad del negocio.
Y como nos dice este postulado, pues ahora sí que el sistema contable debe de llevar todas las operaciones, o sea, la contabilidad al fin y al cabo, aunque sean de programas externos, está recibiendo información y con eso está llevando la contabilidad completa del negocio. Malo fuera de que, por ejemplo, aquí nada más estuviera lo de compra y venta y nómina estaría por fuera y después tendría que juntar todo por medio de otro, por ejemplo, de una hoja de Excel, ¿no? Que juntara esto más lo nómina, más lo de producción, etcétera. Pero si, por ejemplo, ventas y cuentas por cobrar tienen su programita, nómina tiene su programita, pero le va a enviar información a contabilidad, producción tiene su programita y le va a mandar información a contabilidad, pues se vale eso, ¿no? Entonces nosotros en esta forma, aunque tengamos programas externos, todos al fin y al cabo le van a mandar información a contabilidad. Y con eso se cumple lo que es este postulado. ¿Sí? Que aquí nosotros vamos a delimitar y a identificar todas las operaciones de la empresa dentro del sistema contable, que en este caso sería nuestro programita, ¿ok? Que la entidad económica, ¿sí? Se va a identificar y delimitar al ente económico como una persona por separada. Esto ya lo habíamos tenido nosotros en principios de contabilidad generalmente aceptados mediante el principio de entidad. Nada más que ahora en día lo enfatizaron un poquito más poniéndole una independencia. Es decir, la empresa es por aparte y los socios también, ¿ok? Son dos figuras totalmente diferentes, los socios y la empresa. Otro postulado vendría siendo negocio en marcha, que nos va a decir que el negocio sigue operando, sí, tiene cierta continuidad, independientemente de que, por ejemplo, no sé, que haya algún problema, que un empleado me haya demandado o cualquier cosa así por el estilo, nosotros seguimos con nuestro negocio en marcha, aunque vaya teniendo problemas o complicaciones la empresa, se supone la empresa en marcha, salvo que lleve alguna especificación de que el negocio está en quiebra o que hay una suspensión o que el negocio tiene problemas, pero ya entonces ya lo tendríamos y ya tendríamos por específico que tendríamos que ponerle los estados financieros, empresa, el SOL S.A., negocio en liquidación o negocio en quiebra, negocio en disolución, ¿no? Si no ponemos nada de eso, nosotros decimos que el negocio continúa, ¿no? Sus operaciones tienen una cierta continuidad. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Y el último grupo, que vendrían siendo todas las bases para el reconocimiento contable de las operaciones de la entidad y los eventos que van a afectar a la misma. Tendríamos lo que sería devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos. Ojo, porque ese postulado no lo teníamos como principio de contabilidad. Dualidad económica, que todo cargo corresponde a un abono, y consistencia, que siempre vamos a tener que llevar el mismo procedimiento. Pero vamos a profundizar un poquito más en cuanto a estos postulados básicos. Vamos a ir identificando uno por uno para que ustedes los tengan bien identificados. Recuerden que nosotros en esta sesión vamos a repasar los 3 elementos de la información financiera: los postulados básicos, las reglas particulares y lo que vendría siendo el criterio prudencial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos todo eso que nos van a delimitar a la contabilidad del negocio, no quiere decir que vamos a hacer cargos y abonos, pero sí tenemos que tener bien conocimiento de todo eso, porque de ahí se va a mandar lo que es la información financiera, que es el punto básico de la contabilidad financiera. Y de eso nos va a ayudar para la toma de decisiones a lo que vendría siendo la contabilidad administrativa, ¿ok? Entonces vamos con la primera, que vendría siendo sustancia económica. Como nos estábamos diciendo nosotros, delimita las operaciones del sistema de información contable. Es decir, que nuestro sistema contable tiene que llevar todas las operaciones del negocio, tienen que estar bien delimitadas ahí dentro del sistema contable. Que nosotros tenemos que llevar el registro de las transacciones, transformaciones y otros efectos u otros eventos que afectan la entidad. Es decir, no se vale que nosotros, como yo les había comentado, llevemos la nómina por aquí, cuentas por cobrar acá, producción por arriba, inventarios por acá. No, todo lo tiene que llevar el sistema contable, o sea, todo lo tenemos que reconocer por medio de nuestro paquete contable, ¿ok? Entonces, todo, por más chiquito que sea o por más especializado que sea el paquetito contable, tenemos que hacerlo
para que cubra todas las operaciones del negocio y que no se quede ninguna fuera, ¿no? De hecho, muchas veces nosotros tenemos que registrar, por ejemplo, a final de diciembre, ¿no? Que tenemos que registrar todas las operaciones del negocio. ¿Por qué? Porque tiene que terminarse el año fiscal, pero tenemos que considerar todo lo que el negocio le afecta, ¿ok? Entonces, vamos a tener la siguiente, la entidad económica. Este postulado es muy importante. ¿Por qué? Porque nos van a dar lo que vendría siendo qué es una entidad económica. Nos lo están definiendo y nos dice, unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinación de recursos humanos, materiales y financieros. Otro dice, conjunto de integrado de actividades económicas y recursos, conducido y administrado por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para lo que fue creada. Y la personalidad de la entidad económica es independiente de los accionistas, propietarios o patrocinadores de la misma. Entonces, fíjense, es muy importante toda esta parte. ¿Por qué? Porque la entidad económica en este postulado nos está diciendo que es muy por aparte de los socios y accionistas. Yo sé que los socios y accionistas crearon la empresa, ¿no? Es como su bebé, o sea, lo crearon. Pero ya cuando la crearon, ahora sí que la empresa es independiente de los socios. No se vale que los socios metan sus gastos, metan sus viáticos, metan sus... No, o sea, ellos tienen que llevar su contabilidad por aparte, sus operaciones del negocio. ¿Por qué? Porque son propias de los socios, ¿no? Son independientes del negocio. El negocio tiene que llevar sus operaciones, sus compras, sus ventas, su registro de operaciones, etcétera. O sea, es muy por aparte las operaciones del negocio y las operaciones de los socios. No hay que mezclar peras con manzanas, tenemos que tenerlos todo por separado, ¿ok? El negocio por un lado y los socios por el otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que los socios pues, tengan cierta injerencia en la compañía, pues si los socios necesitan sacar dinero de la compañía, etcétera, pues mejor les ponemos un sueldo, ¿no? Que la empresa le pague un sueldo a los socios y ya con eso el sueldo, pues ya con eso tendrá que encubrir todos sus gastos, etcétera. Pero ya los socios ya con eso cubrieron todas las necesidades y operaciones del negocio. Es muy importante que esa parte no se confundan, ¿no? Que hagan todos los gastos y reembolsos, etcétera, del negocio. O sea, no se vale eso. Necesitamos que el negocio produzca, que lleve sus operaciones, que haga su compra y venta y que pues registre todas sus operaciones muy por separadas del socio de la empresa. El socio de la empresa va a recibir un sueldo de la empresa y pues ya el socio ya sabrá que con eso pues ya tendrá que cubrir sus gastos personales. Ahora, cuando el socio pues sí haga gastos por cuenta de la empresa, pues son gastos de la empresa, o sea, entonces la empresa sí tendrá que reconocer esos gastos. Pero mientras no, el socio tendrá su sueldo y podrá cubrir sus gastos personales para que sobreviva por aparte, ¿ok? Entonces nosotros en este postulado tenemos que tener muy en claro la separación. Los gastos y toda la parte personales del socio tendrá que llevarla por su contabilidad de él, sus documentos, etcétera, y la contabilidad de la empresa es muy por aparte. Tiene que identificarse la empresa como un ente individual, como un ente por separado. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que vendría siendo negocio en marcha. Como yo les había comentado previamente, nosotros decimos, la unidad, o sea, el negocio, se presume en existencia permanente. O sea, no podemos decir, ahora sí está operando, ahora no, ahora sí, ahora no. No, siempre va a tener una constancia, una permanencia, una continuidad dentro de un horizonte de tiempo ilimitado. Ajá, salvo prueba lo contrario, como yo les decía, salvo que nosotros ya hagamos trámites ante Hacienda, ante el notario, etcétera, que la empresa se va a liquidar, se va a disolver, pues nosotros no podemos decir que el negocio se esté liquidando, se esté disolviendo, hasta que nosotros pues realmente empecemos los trámites. Ya pondremos en los estados financieros la empresa El Sol S.A., entre paréntesis, negocio en liquidación. La empresa La Ranita Feliz, por ejemplo,
y ponemos entre paréntesis, empresa en quiebra, ¿no? O empresa en disolución, ¿sí? Entonces ya con eso, salvo no tengamos ese título o esa especificación en los estados financieros y tengamos un acta donde conste que la empresa se esté disolviendo, pues nosotros entendemos que el negocio sigue normal, que sigue con sus operaciones normales y tiene que cubrir todas sus operaciones, todas sus obligaciones de forma continua hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Hasta que nosotros no avisemos y no empecemos un trámite ante notario para poder hacer la disolución o lo que es el cierre de la empresa, ¿ok? Entonces, dice, en tanto las condiciones prevalezcan, nos deben delimitarse valores estimados provenientes de las disposiciones o liquidaciones de los activos netos de la entidad. O sea, nosotros vamos a tener que tener los mismos activos, etcétera, y no podemos de la noche a la mañana desaparecer activos, ¿no? Los activos están ahí dentro de la empresa y pues ahora sí que salvo que la empresa ya quede o tenga el proceso de liquidación o disolución de la sociedad, hasta ese momento pues la empresa sigue operando en ahora sí que forma continua. Vamos con el siguiente que vendría siendo el postulado de devengación contable. Este postulado de devengación contable nos dice que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades de transformaciones internas y de otros eventos que han afectado económicamente a la entidad deben reconocerse contablemente en su totalidad. En el momento que ocurren, es muy importante eso, en el momento que están pasando. Oye, por ejemplo, yo compré esta mesa, pero no la estoy pagando ahorita, la voy a pagar en un mes. Ah, bueno, pues en este momento que estoy comprando la mesa, tengo que registrarla, independientemente de que en un mes la pague. Pues ya, en un mes yo procesaré, registraré el pago, pero ahorita tengo que registrar la compra de la mesa. O por ejemplo, pues vendí esta computadora, pero me la van a pagar hasta dentro de 2 meses. No, pues en este momento tengo que registrar la venta de la computadora. Y ya en 2 meses voy a registrar el cobro de la computadora. No se vale que hasta dentro de 2 meses registre la venta de la computadora, ¿no? O sea, nosotros tenemos que registrar las operaciones en el momento que ocurra, independientemente de lo que vendría siendo pago o cobro de las mismas, ¿ok? Ya cuando las operaciones estén totalmente cerradas, o sea, cuando el ciclo se cierre con un pago o con un cobro, ya con eso nosotros haremos otro registro para cancelar o para registrar la cancelación de la deuda que se tenía o del pago que estábamos nosotros considerando que teníamos pendiente, ¿ok? Pero eso es muy importante, nosotros tenemos que registrar las operaciones conforme se van realizando, ¿ok? Ahora, este postulado, el quinto postulado, como yo les mencionaba, es un postulado nuevo, es asociación de los costos, gastos con ingresos. Anteriormente, sí, pues ahora sí que esa parte de costos y gastos, pues no se tenía. O sea, simplemente, ¿por qué? Porque pues la contabilidad se hacía a manita. Entonces, imagínense hacer, ahora sí que póliza por póliza, cargo y abono, cargo y abono, cargo y abono. Después, sumar todos los cargos y todos los abonos y hacer lo que vendría siendo un libro diario, que vendría siendo, pues ahora sí que un libro mayor, día por día. Y después del libro mayor, pues ahora sí que pasarlo a balanza de comprobación y de la balanza de comprobación sacar los estados de resultados, los estados financieros del negocio. Pero eso sí nos cuadraba. ¿Por qué? Porque si desde el libro mayor no nos cuadraba por un centavo las operaciones, pues ahora sí empieza a revisar otra vez las operaciones, ¿no? Entonces, pues ¿qué se hacía? Pues todo un mar de información. Los departamentos de contabilidad anteriormente eran un mundo de gente. ¿Por qué? Porque se necesitaban muchas manos para hacer el registro de las operaciones. Más aún si esta empresa cotizaba en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa necesitan informar o dar información sobre las operaciones de su empresa en forma diaria. Imagínense informar a la Bolsa Mexicana de Valores de forma diaria las operaciones del negocio y tenían que estar antes de las 2 de la tarde, ¿no? Entonces imagínense, o sea, registrar todas las operaciones de ayer,
de Walmart, ¿no? Imagínense todo lo que vendría siendo, ¿no? Entonces, hoy en día, con los sistemas contables, con los equipos de cómputo, pues todo esto se ha simplificado, ¿sí? Hoy en día, pues ya, por ejemplo, las clases ya son vía internet, ¿no? Anteriormente, pues, ¿cuándo se hacía todo eso? ¿Sí? Entonces, hoy en día pasa en Walmart y ya con el código de barras, ya con eso ya tienen cargada la información del producto. Anteriormente no se hacía eso, se tenían unas máquinas registradoras grandísimas en donde tenían que la cajera operar y ahora sí que medio clasificar el producto y darle la salida del mismo, ¿no? Y marcar los precios y a ver si la cajera no se equivocaba del precio, etcétera, ¿no? Y hoy en día con el código de barras, pues ya pasan la barra, el código de barras del producto en el lector óptico y ya pues ya con eso van saliendo las sumas de todas las cuentas. Todo eso pues va originando una base de datos la cual pues va a resultar lo que vendría siendo el registro de las operaciones. Y ya con eso hoy en día nosotros podemos decir, pues yo vendí tanto y de acuerdo a lo que yo vendí, yo gasté tanto. ¿Sí? Venta y gasto, venta y gasto. Podemos decir que por cada peso que yo venda, ¿sí? O por cada 2 pesos que yo venda, puedo gastar 1 peso, ¿no? O por cada peso que yo venda, yo vendo 2. ¿Sí? Entonces ya con eso tenemos tanta información clasificada que nosotros podemos decir y distinguir precisamente lo que vendría siendo esto, ¿no? Que todos los gastos y costos deben identificarse con el ingreso que yo voy a generar. Valuación. Nosotros, como yo les había comentado, las operaciones deben de registrarse en el momento que suceda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las operaciones cuando son en moneda extranjera? Supongamos, por ejemplo, que yo compro un activo. Ese activo va a valer $10. Por 10 pesos el tipo de cambio que tenga en ese momento. Yo en ese momento ese activo, ahora sí que 10 por 10 serían 100. Lo voy a comprar y lo voy a registrar en 100,000 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la contabilidad la tengo que llevar en pesos. Aunque yo a mí me haya costado $10,000, pues yo tengo que registrarla en pesos, ¿no? Entonces ese activo lo tengo que registrar a su valor histórico. Cuando venga el pago, tengo que registrar el pago, pero lo voy a tener que pagar. Sí voy a tener que cubrir la deuda que tenía de $10,000, pero ahora lo voy a tener que registrar con un tipo de cambio diferente. Entonces, con eso, nosotros vamos a tener una diferencia cambiaria. Sí, y tenemos que evaluar esa diferencia cambiaria de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en este postulado, que tenemos que evaluar las operaciones en términos monetarios, utilizando mi moneda, sí, nacional o la moneda en la cual yo tengo que realizar mi contabilidad. Ajá, y tenemos que operar y tenemos que registrar las operaciones cuando sucedan, cuando estoy comprando y cuando estoy pagando. Y posteriormente vamos a tener una diferencia que va a ser una diferencia cambiaria, ¿ok? Por las operaciones principalmente en moneda extranjera. Dualidad económica. Este postulado es muy sencillo en donde dice a todo cargo corresponde un abono, ¿ok? Tenemos que tener un cuadro en las operaciones contables. Es decir, a todo cargo corresponde un abono. La suma de cargos deben de ser igual a la suma de los abonos, ¿ok? Vamos con el siguiente, consistencia. ¿Qué me están diciendo aquí? Que tengo que llevar el mismo método contable. Es decir, por ejemplo, si yo evalúo los inventarios mediante un método, ese método debe de prevalecer por lo menos durante un ejercicio. ¿Por qué, chicos? Porque si nosotros hacemos un registro de unas operaciones mediante un método y luego ya no me gusta y cambio este método y luego ya no me gusta y cambio otro método, entonces ¿qué va a pasar? Que la información que yo voy a tener va a ser de diferente, ¿no? O sea, utilizando este método me va a evaluar esto, información así, utilizando este otro método voy a evaluar la información acá y utilizando este otro método va a ser totalmente diferente. Entonces, cuando yo quiera comparar las cifras de aquí con las cifras de acá, no voy a poder. ¿Por qué? Porque voy a tener un método y otro método. Entonces, por eso nosotros tenemos que llevar una consistencia, tratar de llevar siempre el mismo método, salvo que ya tenga que cambiarlo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en las disposiciones legales, porque me lo pidió el corporativo, porque tuve que hacerlo porque las necesidades de la empresa ya ahora sí que me lo pidieron, etcétera.
pero salvo lo contrario, tengo que llevar siempre el mismo método, ¿no? Tener la misma consistencia, el mismo catálogo de cuentas, etcétera, para que con eso nosotros podamos comparar la información de diferentes periodos y no tengamos complicaciones a la hora de hacer lo que son los estados financieros. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos la comparación entre principios de contabilidad y normas de información financiera, lo que son los postulados básicos. Aquí en esta lámina lo que nosotros vemos, que les había comentado, que la asociación de costos, gastos e ingresos no se tenía, ¿sí? Lo que vendría siendo sustancia económica tampoco se tenía en principios de contabilidad generalmente aceptados. El postulado de entidad económica se llamaba entidad. Negocio en marcha prevalece, se llama de la misma forma, negocio en marcha. Devengación contable, anteriormente el principio de contabilidad era realización. Valuación se llama hoy en día y anteriormente se llamaba valor histórico original. Dualidad económica sigue igual. Antes era principio de contabilidad, dualidad económica, consistencia de la misma forma. Periodo contable, anteriormente ese principio de contabilidad, hoy en día se incorpora a lo que vendría siendo devengación contable. Revelación suficiente era un principio de contabilidad igual que importancia relativa y esos principios de contabilidad son eliminados porque se consideraron que son cualidades que deben de llevar la información financiera del negocio y no postulados. Entonces, con eso, de revelación suficiente e importancia relativa pasan a formar parte de una característica de la información del negocio, ¿sí? Y se van a incorporar a un boletín totalmente diferente a lo que son los postulados básicos. Crean su propio boletín esos dos principios, ¿ok? Vamos ahora a pasar con lo que vendrían siendo las reglas particulares. Las reglas particulares tenemos de dos tipos, lo que es valuación y presentación, ¿ok? La evaluación que nos va a decir que los estados financieros que yo voy a hacer, sí, deben de evaluarse en una moneda, ¿sí? O sea, deben de evaluarse con lo que vendría siendo al pesos y a pesos mexicanos, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener que sacar estados financieros y llevar la contabilidad en pesos, ¿sí? Indiferentemente que si yo, por ejemplo, hago operaciones en dólares, en yenes, en reales, etcétera, todas esas operaciones de moneda extranjera, yo las voy a tener que evaluar al tipo de cambio oficial y llevar el registro para ver lo que vendría siendo un estado financiero en pesos. Ya después, si me piden información en dólares, que esos estados financieros los cambie, los valúe a otra moneda, hay inclusive un boletín en donde me dice que de pesos yo voy a hacer, cómo voy a hacer para convertirlos a otra moneda extranjera, ¿ok? Lo que vendría siendo la conversión de estados financieros, pero nuestra contabilidad la tenemos que llevar en pesos y ya después de esos pesos se convierten a moneda extranjera, ¿ok? Las reglas de presentación nos están diciendo que nosotros tenemos que llevar cierto orden en los estados financieros. Por ejemplo, en el balance general nosotros vamos a ver que tenemos un activo, un pasivo y un capital y en esa orden, ¿no? Esa es una regla. Y no podemos decir, ay, pues no me gusta y voy a poner primero el capital, después el pasivo y luego el activo. No, tenemos que llevar un orden de acuerdo a los estados financieros y tenemos que llevar una estructura. Y muchas veces es muy importante para nosotros como parte administrativa, pero en algunas otras carreras, sí, por ejemplo, ustedes que son de comercio, sí, que son de marketing, muchas veces no podemos entender esa parte, ¿no? Que tenemos que llevar cierto orden, cierta estructura. ¿Por qué? Porque así nos lo marcan lo que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hay un boletín en específico cómo hacer el balance general, hay un boletín en específico de cómo hacer el estado de resultados y si nos dicen que tenemos que hacerlo de esa forma, no podemos salirnos de esa estructura de acuerdo a esta regla, que es la regla de presentación, que tenemos que llevar ese fin, esa regla en particular que nos está marcando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ahora, el criterio prudencial, ¿qué nos va a decir? Ese criterio nos va a decir que tenemos que ser prudentes en la aplicación de los postulados. Es decir,
No podemos decir, ay, ahora sí voy a aplicar este postulado de entidad económica, ahora sí voy a separar las operaciones de negocio con las del socio y en otras operaciones no. En otras operaciones, no, pues las operaciones del socio las voy a mezclar con la de la entidad, ¿no? Pues, ¿qué tanto es poquito, no? No. O sea, tenemos que hacer esto, lo que vendría siendo criterio prudencial. Tenemos que llevar en forma general, ser parciales, no tener excepciones y aplicar lo que son los postulados básicos y las reglas particulares, ¿ok? Sin excepción alguna. Ahora, nosotros como tenemos lo que son la información financiera y la vamos a ver plasmada en los estados financieros, nosotros vamos a repasar cuáles vendrían siendo los estados financieros. Los estados financieros son documentos mediante los cuales nos van a dar a conocer información financiera de un negocio. Esos estados financieros se van a clasificar en básicos y no básicos. Los estados financieros básicos son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera que hoy en día ya se cambió y se sustituyó por el flujo de efectivo de forma directa o indirecta y el estado de variaciones en el capital contable. Algunos estados financieros no básicos vendrían siendo lo que es el flujo de efectivo de forma directa, el estado de costo de producción y costo de lo vendido, etcétera. ¿Por qué les menciono esto? Porque posteriormente nosotros vamos a ver y vamos a analizar en nuestra siguiente unidad el estado de costo de producción y costo de lo vendido. Pero tenemos que repasar para esto lo que vendría siendo el balance general. El balance general tiene 3 partes específicas. Este balance general tiene la parte del activo que nos van a mostrar los bienes y derechos, la parte del pasivo que nos va a mostrar deudas y obligaciones y el capital que nos muestra nuestro patrimonio. La suma de activo, fíjense aquí, debe de ser igual a la suma de pasivo y capital. Dentro del capital contable, nosotros tenemos una partecita que sería el capital social, que son las aportaciones de los socios, y la utilidad del ejercicio. Esta utilidad del ejercicio, fíjense, es de 242, y esos 242 vienen a formar parte de lo que vendría siendo el estado de resultados. Fíjense cómo el estado de resultados viene a resultar lo que serían los 242, que está mostrado en el balance general. Esa es la forma como se interrelacionan estado de resultados y balance general. El balance general, como yo les había comentado, tiene 3 partes, lo que vendría siendo activo, que muestra bienes y derechos, pasivos, deudas y obligaciones, y capital en la empresa, que es lo que vendría siendo el patrimonio del negocio. El estado de resultados tiene varias partes. ¿Cómo sería? Este estado financiero nos va a integrar lo que son los ingresos, las facturas del negocio, lo que el negocio está facturando, menos los costos, que nosotros en nuestra sesión siguiente vamos a ver qué se refiere precisamente a esos costos, lo que nos va a originar una utilidad bruta. Esa utilidad bruta se va a ver disminuida por los gastos del negocio, los gastos operativos, y nos va a dar lo que es la utilidad de operación. Esa utilidad de operación va a verse aumentada o disminuida según sea el caso, va a aumentar por los productos financieros y va a disminuir por los gastos financieros. Y esos gastos financieros son las comisiones, los intereses que voy a pagar por lo que sería el banco o por diferencias cambiarias en los tipos de cambio de moneda extranjera. Posteriormente, aquí nos va a originar la utilidad antes de impuestos. Posteriormente, lo que es el impuesto sobre la renta, que va a ser el 30% sobre la utilidad de impuestos. Y finalmente vamos a obtener lo que es la utilidad después de impuestos. Fíjense, todo el proceso que lleva lo que es el estado de resultados. Este estado de resultados es en forma muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar los ingresos, costos y gastos de un negocio. Los ingresos, pues todo lo que va a ganar el negocio, todo lo que va a facturar. Costos, pues lo que me cuesta realmente lo que yo estoy vendiendo. Y gastos, que vendrían siendo las operaciones que tiene que realizar el negocio para que funcione. Ojo, no para vender los productos, no para los productos. Los productos se reflejan en el costo, ¿ok? En lo que vendría siendo la parte de costos. Pero no se preocupen, vamos a ver en la próxima sesión un poquito más detallada toda esta información. Con esto, nosotros hemos visto las características de la información financiera, lo que vendría siendo la parte de la contabilidad financiera.
Vimos las 3 características que serían los postulados básicos, las reglas particulares y el criterio prudencial. Ahora vamos a tocar lo que es la contabilidad administrativa. ¿Qué va a hacer la contabilidad administrativa? Va a tomar la información que se va a plasmar en los estados financieros del negocio, lo que va a originar la contabilidad financiera, y va a hacer y va a planear cómo va a estar el negocio en un futuro. ¿Para qué? Para administrar sus recursos, para ponerlos de una forma que funcionen bien. Es como ahora sí como un reloj. Todos los engranes y todas las partes del reloj tienen que estar íntimamente relacionadas y sincronizadas entre sí para que den la hora exacta. Si un engrane o alguna partecita del reloj se va atrasando, ¿qué va haciendo? Que el reloj ya no dé la hora exacta, que se retrase la hora. Entonces, eso es lo que va a hacer la parte de la contabilidad administrativa. Va a tomar todo lo que le va a dar la información financiera de la contabilidad financiera del negocio, o sea, toda la información financiera. ¿Para qué? Para conocer el negocio, para ver qué le pasa, qué le está sucediendo, qué le duele, ¿no? De qué está enfermo, para que con eso nosotros tomemos información y podamos ver y planificar el negocio. Una parte de la planificación del negocio, como yo les había comentado, es como un traje a la medida, ¿no? Ahora sí que cada parte, cada saco va a ser diferente para que le quede a la perfección, para que no tenga problemas en el negocio. Entonces nosotros vamos a ver lo que es la parte de la contabilidad administrativa. Esa contabilidad administrativa va a ser o va a poner todos los engranes, todas las actividades del negocio de forma tal, ¿sí?, que va a optimizar sus bienes. Fíjense bien, va a manejar todos los recursos financieros de una empresa para que se puedan optimizar. Sí, como yo les había comentado, ahora sí que tiene que ver que todo funcione de forma correcta para que pueda planificar las operaciones del negocio y que no haya problemas, por ejemplo, que se les acabe el dinero, ¿no? Entonces tiene que ver cuánto es el dinero que tiene, cómo lo va a administrar para que le rinda ese dinero y pueda cubrir los sueldos de los empleados, pueda cubrir todos los costos de los empleados y pueda cubrir las operaciones del negocio. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la contabilidad administrativa, porque va a ser el que va a ayudar a eficientar todas las operaciones del mismo. Muchas veces la parte de la administración y la parte financiera la lleva la misma persona y de hecho hasta la contabilidad, ¿no? Cuando son negocios pequeños, muchas veces hace el contador, hace lo que es la parte registro de operaciones, emite estados financieros y planifica las operaciones en un futuro, ¿no? O sea, cómo va a ser la programación de pagos, cómo va a ser su cobranza, etcétera, ¿no? Va a, ahora sí que administrar el futuro de la empresa en todas sus operaciones para que maximice sus recursos, ¿no? Pero muchas veces los negocios, entre más van creciendo, crece, las actividades tienen que segmentarse, tienen que dividirse y una persona va a ser el que va a tener que registrar todas las operaciones, cargo y abono. Él va a emitir la información financiera, lo que va a ser la contabilidad financiera, va a analizar cuáles vendrían siendo sus costos del negocio, cómo están las ventas, cómo va a estar la contabilidad administrativa, cómo va a estar sus gastos, etcétera, cómo va a estar todo lo que vendrían siendo la administración financiera del negocio, ¿no? O sea, cómo está toda su información, todos sus estados financieros, los revisa, saca variaciones, porque pues esas variaciones, porque el pasado esto, etcétera, va sacando diferencias y se lo va a pasar mediante estados financieros a la parte de la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa va a tomar, por ejemplo, y va a decir, tengo tanto de efectivo, ahorita me lo pasó el dato, lo que es la parte de contabilidad, tengo tanto en bancos. Entonces yo voy a planificar toda mi cobranza de todo el año, ¿para qué? Para que yo diga, en base a la planeación que hizo el departamento de ventas, yo voy a tener tanto de cobranza y en base a todos esos ingresos yo voy a poder planificar todos mis gastos, ¿ok? Todo el pago a proveedores, etcétera, para que de forma tal que todos los recursos financieros de la empresa le alcancen y no diga, por ejemplo, en diciembre, pues ya no alcancé a pagar el aguinaldo, ¿no? O ya no alcancé a pagar los bonos, se pagan hasta el siguiente año porque ya no hay dinero ahorita, ¿no?
O llegó el día 17 y ya no puedo pagar los impuestos, ¿no? Llegó el día 30 y no puedo pagar la nómina. No, la contabilidad administrativa, su finalidad de esa área es que va a cubrir todas las necesidades del negocio y los va a hacer que funcionen de forma sincronizada para que de esta forma cubra las operaciones del negocio sin ningún problema. ¿Ok? Entonces con eso, pues nosotros hemos repasado muy bien lo que sería la parte de la contabilidad financiera y lo que es la contabilidad administrativa. Ahora les toca a ustedes empezar a buscar información financiera sobre las empresas. ¿Sí? Anteriormente les había pedido que empezaran a buscar, ahora les pido que enfaticen esa búsqueda, que busquen esos estados financieros de una empresa en específico, que puedan ver las diferencias que existen entre lo que es un estado de resultados, un estado de situación financiera y un estado de resultados. Vean las características que van a tener esos estados financieros para que puedan analizarlas y puedan compararlas y vean cómo está el negocio que ustedes están seleccionando, ¿ok? Para que así puedan ustedes entender un poquito más sobre la información financiera del negocio y puedan repasar lo visto en esta unidad, ¿ok? Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.